día de ayer el gobierno de los Estados Unidos de América sorprendió al mundo con la noticia de una reapertura de relaciones diplomáticas con Cuba, nación con la que lleva más o un poco más de 50 años de diferencias y un bloqueo económico que ha costado miles de millones a la isla. Diputada, para refrescar a las nuevas generaciones, a la teleaudiencia que tal vez no ha estado muy enterada de qué es esto del bloqueo económico, ¿en qué contexto se da? Sé que es allá hace 50 años, pocos meses más, pero ¿cuál era el contexto? ¿Por qué se da? Y sobre todo, ¿qué le ha costado a Cuba este bloqueo? La verdad es que en aquel momento en que se da la Revolución Cubana, se vio para Estados Unidos, ¿verdad?, como desde una perspectiva geopolítica. Ellos dominaban Cuba desde la perspectiva económica, geopolítica, y no pudieron tolerar que el dictador Batista fuera derrotado, ¿verdad?, y la oligarquía a quien él representaba, y inmediatamente rompieron relaciones con Cuba. Ellos, bueno, sacaron hasta canciones, ¿verdad? Cuando salí de Cuba, dejé mi whisky, dejé mi ron. Prácticamente todas las playas turísticas eran burdeles, ¿verdad?, de Estados Unidos, de ricos. Y cuando empieza todo el proceso de revolución, transformación, pues trataron de aislar completamente y empezaron un bloqueo durante todos estos 50 años, económico, comercial, financiero. Pretendieron asfixiar a Cuba, ¿verdad?, desde la perspectiva económica, lo que es inmoral porque castigaron a todo un pueblo, más de 11 millones de habitantes, con posibilidades de tener mucho más desarrollo social, económico, si ese bloqueo no estuviera permanentemente. Pero Cuba resistió, pues se abrió paso y ha sobrevivido, ¿verdad? Además, no solo fue un bloqueo económico-social, sino que quisieron revertir ese proceso de transformación, querían violar la soberanía y la autodeterminación de Cuba, tratando de tener una injerencia, ¿verdad?, a través de grupos de sicarios de la CIA, ¿verdad?, que prepararon crímenes. Hay todo un video de todos los atentados que se prepararon para matar a Fidel, para hacer inestable, ¿verdad?, la gobernabilidad. Entonces todo eso se le fue revirtiendo, ¿verdad? Se desmontaron todas esas acciones que costaron la vida, por cierto, a cubanos. Recuerdo cuando explotó en el aire un avión de deportistas, que Posada Carriles puso la bomba, pero también extranjeros. Bueno, tenemos 3 salvadoreños presos, ¿verdad?, que tienen cadena perpetua, algunos de ellos. Otros son, creo que son por 30 años que tienen las cadenas. Pero uno de ellos es Cruz León, que puso una bomba en un hotel donde murió un italiano. Exactamente. Y tenemos a Chávez, no me recuerdo cómo el apellido, y tenemos a uno de apellido Rodríguez. Caso muy sonado allá por los sí, 90, recuerdo. Y el de Chávez hace poco, ¿verdad? Hace poco. Entonces 3 están guardando prisión y que son una vergüenza para el país, en el sentido que pues a uno lo avergüenza cuando desde su país se usa una plataforma con complacencia de algunos sectores oscuros, ¿verdad?, de poder en este país, para atentar y desestabilizar otro país, ¿verdad? Y que después lo descubres, lo sabes, y bueno, la gente vive impunemente aquí en El Salvador después de haber sido cómplices de esas acciones que hicieron desestabilizar, que pretendieron revertir el proceso de lucha cubano. Entonces lo han tratado de sabotear el proceso durante estos años, y lo último, hace 16 años, pues que capturaron a 5 héroes cubanos por estar haciendo trabajo para descubrir las acciones que estaba preparando Estados Unidos, la administración, ¿verdad?, de ese momento, el Pentágono. Como un espionaje. Sí, pero lo que estaba haciendo Cuba era defenderse de acciones y ataques y medidas que ellos estaban preparando para ir a desestabilizar, para ir a matar a Fidel. Y entonces el pueblo los tenía en esa misión. Ellos lo conocen, lo saben y los juzgan, ¿verdad?, pero como que fueran grandes terroristas, ¿verdad? A uno le dieron 3 cadenas perpetuas, ¿verdad?,
a otros les aislaron, les imposibilitaban que su familia los viera, ¿verdad? Fueron soltando primero a uno, después a otro, y por último esos 3 que fueron liberados el día de ayer, los tenían en situación totalmente de aislamiento, con unos castigos increíbles, ¿verdad? Pero ellos legalmente ya habían sido prácticamente absueltos por las mismas autoridades norteamericanas que no encontraban fundamento en la detención. La lucha por los 5, que ha durado 16 años, que fue a nivel mundial, sensibilizó sectores sociales, políticos, parlamentos, gobiernos, pues se hizo una causa común, ¿verdad?, en todo el mundo. Y se han hecho congresos de solidaridad, ¿verdad?, alrededor de la libertad de los 5, contra el bloqueo y para que saquen a Cuba de una lista negra de países que apoyan el terrorismo, ¿verdad? Cuba ha demostrado tener representantes diplomáticos en su país, sedes diplomáticas, más de 150, creo que son 170 representaciones diplomáticas de todo el mundo, más organismos internacionales que están ahí en La Habana. Cuba ha demostrado tener esa amplitud de relaciones porque tiene una política de respeto y autodeterminación de los pueblos y solidaria, ¿verdad? El pueblo cubano se quita el bocado, la comida de ellos para compartirla, no da lo que le sobra. Todo esto lo ha llevado a Cuba a tener un alto respeto y sus posiciones siempre han sido coherentes con sus principios en los distintos foros internacionales. Por ejemplo, en el proceso de paz que libró El Salvador, que en la lucha, pues, en la guerra, libramos pues el diálogo hasta que conseguimos la negociación y vino la paz. En todo ese proceso, Cuba actuó determinantemente. Lo que pasa es que no tenía un papel protagónico visible, ¿verdad? Era mejor que un gobierno como el peruano, Argentina, México, asumieran un papel protagónico visible que la misma Cuba. Pero en la ONU, Cuba favoreció, hizo gestiones para la salida política negociada, con Ricardo Alarcón a la cabeza, ¿verdad?, en las Naciones Unidas, y también en toda Centroamérica. Entonces, yo trabajé en la diplomacia rebelde del partido desde los años 87, me integré en la Comisión Política Diplomática que fue fundada en los años 80 y que luchó y trabajó intensamente para ganar la voluntad política de los pueblos, de la comunidad internacional, a la salida política negociada que la propusimos desde antes que estallara la guerra, para evitarlo. Fue una guerra que nos impusieron, que no quisimos, pero fuimos, pues, porque también nos iban a aplastar al pueblo, ¿verdad? Ayer que veíamos cómo muchos funcionarios, voceros de la administración de Obama, de más alta jerarquía, se expresaban de que de nada sirvieron los 50 años de bloqueo o el aislamiento de estos 16 años que pasaron los 5, que no dio resultado, ¿verdad? Que la política de aislar a Cuba, de que estuviera sola, sin relaciones, sin intercambios comerciales, sin cooperación, no dio resultado por mucho bloqueo que hubo. Como yo decía al principio, sin bloqueo ese país fuera súper desarrollado y niveles de prosperidad grandísimos, más de los que ha llegado por su propia lucha a tenerlos, pasando distintos momentos. Quedado en analizar un poco el sistema político cubano. Por un lado, quienes lo critican, los países, principalmente Estados Unidos, algunos aliados, y también critican un poco, digamos, la forma en que convive la ciudadanía cubana. Hay quienes lo han satanizado, hay quienes incluso, como este mismo bloqueo lo ha hecho, lo ha encerrado las puertas y ni siquiera tienen relaciones de ningún tipo. Pero hemos conocido a través de las relaciones directas entre El Salvador y Cuba que la situación no es así. Tenemos un alto nivel de escolaridad, claro, por ejemplo, en Cuba, un alto nivel de profesionalismo. Entonces, uno dice, ¿qué pasa realmente aquí? Sí, claro, el tema de Cuba se abordó muy ideologizado, muy satanizado, ¿verdad? Hace 6 años éramos el único país en América Latina que no tenía relaciones diplomáticas con Cuba. Estábamos nosotros aislados de la corriente, de la voluntad política de otros pueblos. Parecía increíble, pues.
porque hemos ganado mucho más como pueblo que perder. Exacto. Ya nosotros veníamos ganando. El desarrollo social de Cuba es impresionante, no solo para países que estamos buscando, ¿verdad?, un desarrollo permanente, sino que en otros países desarrollados como Suecia, los médicos, por ejemplo, que están permanentemente investigando científicamente, técnicamente, y que actualizando, ¿verdad? Eso es una cosa poderosa, porque nuestros pueblos que no están acostumbrados a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, ha sido con el gobierno primero del FMLN, con el expresidente Mauricio Funes, que se creó el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Educación. Con Erlinda Jandal a la cabeza, y ahora se sigue potenciando. Pero antes no, antes simplemente tecnicismo, pero Cuba adelante siempre en eso. Me recuerdo perfectamente cuando tuvimos la epidemia del dengue, que recibimos al fin, ¿verdad? Abrimos las puertas a la cooperación de Cuba y nos ayudaron a erradicar ese mal. Todo eso que se dice que es una dictadura, que no hay posibilidades de recambio, ellos sí manejan todo su proceso con nuevas generaciones también, ¿verdad? Tú encuentras un liderazgo actualmente en el Partido mismo comunista bastante joven, pero combinando con la experiencia de personas que han luchado desde toda la vida, ¿verdad? Y con una identidad de país. Todo el mundo te habla de José Martí, de sus héroes, sus heroínas, por supuesto, y de todo lo que costó alcanzar la revolución, las transformaciones, ¿verdad? Nadie tiene amnesia, pues, como en otros pueblos que los sectores de poder oligárquico han trabajado para que la gente tenga amnesia, que no se recuerde su pasado, de dónde viene, para no poder interpretar el presente, el mismo caso del y caer en esa guerra psicológica que se tienen muchas veces a través de todos los medios posibles, ¿verdad? La misma crítica que viene del interior de los cubanos ha permitido alguna evolución en el sistema político. Claro, claro que sí, porque sale del mismo pueblo la corrección de cosas, ¿verdad? Y las propuestas para fortalecer y para profundizar el socialismo en los nuevos tiempos. Yo te decía, bueno, cuando se derrumbó el bloque socialista europeo, ¿verdad?, Cuba sobrevivió y era el faro, ¿verdad? Después vinieron nuevas ideas de nuevos procesos, ¿verdad? Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina, y todo eso también nutre a los pueblos, ¿verdad? Ver que otros procesos tienen su propia identidad, su propia fórmula, ¿verdad? Ahora, puntualmente, ¿qué fuera de Cuba si no hubiera existido un embargo que ha costado alrededor de 600.000 millones de dólares en desarrollo? Mira, casi lo que invirtieron en la guerra en El Salvador, los americanos. 6.000 millones de dólares prolongaron el conflicto durante 12 años por la decisión militarista de la administración Reagan, Bush, hasta que nosotros cambiamos la correlación acá y se abrió paso a la salida política negociada. Me detuve en eso ahorita por los 6.000 millones, ¿verdad? 600.000. Ah, perdón, 600.000. Sí, un poco más sí, elevada. Claro, por supuesto. Yo decía, mira, yo decía al principio que qué hubiera pasado si hubieran tenido todas las oportunidades también para desarrollarse y crecer con tecnologías, con, bueno, aspectos que les permitieran a ellos también profundizar, ¿verdad?, en la producción, cuestiones de consumo que le ayudaran también a la población a resolver una serie de problemas pequeños, todo eso, y fueron inventando, ¿verdad? Inventando. Yo me recuerdo que hubo un periodo, el periodo especial, que la gente te pedía, bueno, había jabón, por supuesto, había pasta de dientes y todo, pero les habían bloqueado ingredientes del olor, ¿verdad? Ingredientes del sabor, pero la gente sobrevivió. Y después vino ya la posibilidad de tenerlo, cuando otros países pudieron también producir e intercambiar. Entonces todo ese bloqueo si no se hubiera dado el bloqueo, la gente hubiera tenido más oportunidades. Sí, sí, ¿verdad? Pero a veces lo que cuesta más
Es lo que se valora. Es lo que se valora, ¿verdad? Y creo que por eso precisamente Cuba valora tanto su proceso y su revolución, y nosotros admiramos y respetamos, ¿verdad? Yo en lo particular le tengo que agradecer mucho a Cuba porque durante el conflicto tuvo una política de apoyar los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales, en la parte de humanización del conflicto. Tú me puedes decir, ninguna guerra es humana, ¿verdad? Yo te puedo decir que sí, ninguna guerra es humana, pero hay reglas y leyes que se han hecho y que tienen que ver con la protección de civiles, el trato humanitario a presos, a heridos, que eso se le llama pues la parte del derecho humanitario. Pues. Entonces Cuba recibió muchos heridos de guerra. Yo fui liberada de la cárcel el 24 de octubre del 85, nunca creí que fuera para Cuba, pensé que iba para Panamá porque me entregaron al gobierno panameño aquí. Llegando a Panamá me presentaron a los cubanos y mis compañeros, que 101 Licea BR que iban conmigo también, que habían sido canjeados por 23 alcaldes, yo y otros 22 habíamos sido cambiados por Inés Duarte. Pero solo yo, pues, y otro creo que de origen hondureño, íbamos para Cuba, el resto entró al frente. ¿Verdad? Yo porque había tenido 4 balazos y una quemada, la comandancia dijo que me hicieran un balance, una evaluación. Pero volviendo al punto, ellos recibieron, ¿verdad?, a todos estos liceados, y en todo momento lo recibían. Hicimos un campamento 26 de julio, y ahí se rehabilitaban, ¿verdad? Como un cubano más, nos rehabilitábamos, nos atendían, al contrario, pues, nos atendían más a veces que su pueblo, y no damos nada nosotros. Se hace un anuncio por parte del gobierno del presidente Barack Obama el día de ayer, de un inicio después de 50 años, no deja también de asombrar y de crear algunas especulaciones. Rápidamente también se dieron a conocer la posición de quienes están en contra de esto mismo, algún sector republicano, gente que salió de Cuba, que vive en el estado de la Florida, pero pienso yo, y lo hablábamos fuera de cámara, que lo importante a destacar aquí es que ha habido un proceso en que no ha sido una decisión sacada de la manga del presidente Obama y que incluso el Papa ha sido mediador en esto. Sí, esto es un proceso, ¿verdad? Ayer todo el mundo fue sorprendido, ¿verdad? Claro. Por supuesto los que no estábamos dentro del proceso de negociación, ¿verdad? Exacto. Todo lleva una parte discrecional para que tenga un éxito. Si no, fíjate lo que pasó con Colombia, ¿verdad? Nadie sabía que ya llevaban como 2 años de estar en aproximaciones y con gestores de paz, ¿verdad?, con facilitadores. Y de presto apareció que iban a dialogar en La Habana, las FARC con el gobierno de Santos, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿y cómo fue esto? Yo misma, que soy del grupo Mujeres Gestoras de Paz en el Mundo, con Piedad Córdoba, Rigoberta Menchú y otras compañeras, habíamos estado recientemente ayudando a facilitar la liberación de unos soldados en Vallecillo, ¿verdad? Y bueno, fuimos acompañando a Piedad, que jugó un papel importante, y también habíamos pedido ir a las cárceles, todo este grupo de mujeres, a ver cómo estaba la condición de los presos. Y el discurso del presidente Santos fue: lamento decirle a las señoras gestoras de paz que no les vamos a permitir ir a las cárceles por ahora. Ya van a ver ustedes qué iniciativas estoy tomando yo, dijo. Pero yo realmente cuando él dijo eso, pensé que no era así, pues que simplemente nos estaba dando como larga, confórmense, yo sé lo que estoy haciendo. Mi sorpresa fue que a los días, pues, yo dije, ¿dónde estabas, verdad? ¿Qué pasó? Se supone que estabas actualizada en lo que se estaba dando. Igual ahora, pues. Yo estaba precisamente, iba para el acto de colocación de ofrendas y conmemoración de los 184 días del fallecimiento, 184 años, claro, del fallecimiento de Simón Bolívar. Y recibí una llamada de que había sucedido eso, ¿verdad? Y me quedé sorprendida. Y se lo transmití a otro, y no, sí, se está diciendo que va a hablar Obama, y todo es así, ¿verdad? Pero con una alegría, no teníamos la certeza, ¿verdad? No habíamos escuchado directamente, exacto, pero con una alegría
de que eso podía ser realidad, pues, si habíamos luchado todos estos años en esa dirección. Entonces, ese proceso que se inició hace un año de conversaciones, me imagino que de ir y venir, ¿verdad?, tanto norteamericanos como cubanos, para concretar esto, ¿verdad? Y las últimas llamadas que se dieron, la petición al Papa por ambas partes para que contribuyera, las gestiones que hizo el Papa Francisco fueron determinantes, pues se ha escuchado de que él, con esa voluntad de paz que tiene y de reconciliación, ha sellado procesos, ¿verdad? Y este es uno de esos. Entonces, esto veámoslo así calmado, pues. Si han sido 50 años, ¿verdad?, de odio de Estados Unidos, de los sectores republicanos, de un sector de Estados Unidos, porque el pueblo norteamericano es el que más también ha ayudado en las brigadas para ser productivas. Y hay muchas familias que viven en Estados Unidos, cubanas, que mandan remesas, ¿verdad? Ahora, en los acuerdos que han tomado, las remesas ya no van a ser de $400, sino que de $1000 que puedan llegar a Cuba. Esos son aspectos comerciales, hablan de tarjetas de crédito, hablan de aspectos de intercambio, de ir y venir. Una apertura de la banca. Sí, y familiares que han ido y venido también, ¿verdad? Y pienso de que todo eso es un proceso para ir concretando todos esos acuerdos que han tomado y que no fue de un día para otro. Y otro es ya establecer relaciones diplomáticas, porque tienen oficina de negocio, tiene Estados Unidos en Cuba, una gran oficina en lo que le llaman el malecón, y también Cuba tiene su oficina de negocios. A ese nivel han estado las relaciones más de representación de intereses. Ahora trascenderá, y todo eso es un proceso. ¿Lo puede hacer el Ejecutivo? El gobierno sí lo puede hacer, ¿verdad? El gobierno. Como aquí, cuando restablecimos relaciones diplomáticas, El Salvador con Cuba no pidió permiso al Congreso, ¿verdad? Restableció. Ahora, para nombrar embajadores es otro proceso que deciden ya en el Congreso, por lo menos ahí en Estados Unidos, porque a nosotros nos contaba la embajadora Mariponte aquí, claro, que cómo costó los nombramientos de ella, porque no se ponían de acuerdo los republicanos en nombrarla. Entonces, claro, entonces eso ya es otra cosa, ¿verdad? Igual el embargo es una decisión de Congreso, ¿verdad? Entonces, para desmontar el embargo económico, comercial, financiero, hay que hacer una labor. Quiero hacer ver que ya tenemos 3 años de estar impulsando y apoyando las medidas de ir a hacer lobby, trabajo a Washington con congresistas, senadores, las familias, ¿verdad?, de los 5, y por supuesto cubanos, diputados, políticos que van, ¿verdad? Y nosotros vamos acompañando, ¿verdad? El año pasado fue Damián, este año fue Manuel Flores, Damián, por la Asamblea, y también estuvo Zoila, creo. Hay un grupo de amistad aquí en la Asamblea Legislativa que preside, ¿cómo se llama ese diputado que se me olvidó ahorita? Bueno, pero hay distintos partidos, ¿ves?, donde estamos también nosotros. Pero volviendo al punto, entonces esto es un proceso, ¿verdad?, que no nos debe desesperar, sí nos debe alegrar, y todos los gobiernos, nuestro presidente Salvador Sánchez Serén ya hizo una carta, manifestó su complacencia, nuestro canciller ya se expresó, todos los gobiernos del mundo, particularmente América Latina, el Caribe, deben de contribuir a crear un ambiente de reconciliación, y donde esté la posibilidad de apoyar para que eso fructifique y se acelere cuanto antes, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, como decía al principio de esta entrevista, ahí andan encuestas, ¿verdad?, diciendo, mira, hay sectores que se oponen, que no quieren, eso siempre sucede. Pero la mayoría, la tendencia mayoritaria del pueblo de Estados Unidos quiere la paz, quiere la reconciliación y quiere que su propio país salga adelante, ¿verdad? Ahí hay mucha pobreza también, hay mucha violencia, hay muchos problemas. Si mira la droga que pasa por Centroamérica, por nuestro país, tiene un destino. El mayor consumidor, ¿verdad?, es Estados Unidos, el pueblo. Entonces, a nosotros nos preocupa cómo esos son los problemas grandes que la gente quiere que se resuelvan, y no hay como vivir en paz con sus vecinos y a pocas millas, por supuesto, con Cuba, ¿verdad? Yo creo que Estados Unidos también va a ganar mucho más de lo que creen,
en este proceso de reconciliación y restablecimiento de las relaciones políticas diplomáticas. La lucha continúa, por lo menos nosotros, como Frente Farabundo Martí, seguiremos dando el apoyo para que quiten el bloqueo a Cuba, el bloqueo económico, comercial y financiero, y seguiremos luchando para que Cuba salga de la lista negra, ¿verdad? Seguiremos manteniendo nuestras relaciones políticas de solidaridad también entre pueblos. Y por supuesto nos alegramos bastante y felicitamos a la familia, felicitamos a todo el Partido Comunista de Cuba, al pueblo y al gobierno por esa estrategia de proteger a su país de las agresiones que lo ha mantenido pues hasta este momento con su soberanía. Muy bien.